Uno no puede saber a dónde va si no sabe de dónde viene. Yo sabía que estábamos a punto de morir. 3 segundos, recuerdo muy bien, recuerdo de él. Dije, mejor me hubiera desmayado. Dije, porque me voy a quemar vivo. Realmente de donde yo vengo es de arriar vacas en un caballo tuerto. Es que cuando la gente va a morir, el momento, dice, se te viene toda tu vida pasa por enfrente y te arrepientes y es mentiras. El tema religioso es aceptarte como eres y tu fe ponerla en el poder que tú ya sabes que tienes tu juego, pero tienes que dejar la hipocresía a un lado. Si tenemos un origen divino, ¿cómo vamos a limitarnos? Él no tiene límites, nosotros tampoco, porque estamos a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, un solo Dios, un todopoderoso, una sola fuerza, como le quieras llamar, pero es un solo ser. Todos vamos a ir a dar donde mismo. Venimos de donde mismo, vamos a regresar al mismo. El camino que escojamos, y todos tenemos la mitad negra, la mitad blanca, todos tenemos la parte mala y la parte buena, pero ¿a dónde va todo eso? Al mismo lugar. En ese minuto que me pediste, agradecer el estar y el ser, pero el ser y el estar no arriba de nadie ni abajo de nadie, con toda dignidad. Pues el Salam Aleikum, muchísimas gracias por acompañarnos en una ocasión más. El día de hoy tenemos a un señorón, una finísima persona. Quisiera decir toda la cantidad de títulos que tiene, pero me gusta más presentarlo solamente como Melchor Angulo, comunicador, político, educador. Sí. Realmente no sé ni dónde empieza ni dónde termina esa definición, pero me gustaría muchísimo, Melchor. Yo ya conozco una pequeña parte suya, ¿sí? Pero me gustaría mucho que las personas les expresara quién es Melchor Angulo. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Sí, No, agradezco, siempre soy agradecido. Muchas gracias a los que nos ven o nos van a ver. así es. Mm, fueron muchos elogios y los elogios se echan a perder, ¿no? Pero bueno, ¿dónde empieza y dónde termina este proceso? Yo creo que, como lo dijiste, entre el periodismo, la actividad política, lo educativo, que me tocó también rozar muy satisfactoriamente, aunque no soy académico, lo aclaro, ni docente, pero aprendí mucho como, como director. Fui alumno en ese episodio que lo trataremos posteriormente. Bueno, son dónde empieza una cosa, dónde termina otra. Siempre he dicho que uno no puede saber a dónde va o a dónde quiere ir si no sabe de dónde viene. Así es. Y yo siempre me ha encantado hablar de mi origen, que es muy sencillo, muy humilde, de mucho esfuerzo, de una familia muy trabajadora, mis padres, mis hermanos, mi familia toda, mis abuelos. Y siempre he dicho que realmente de donde yo vengo es de arriar vacas en un caballo tuerto. Ahí me acuerdo que ahí, eh, entre ganado, campo, álamos, río, todo se nos fue la primera etapa de los primeros, los años niños y los años medianamente joven. Y entonces, de repente, esos hilos de los que hablo se entrelazan, son los hilos de oro, ¿eh? Y hay que estar muy atento de esos hilos, porque muchas veces los ve pasar uno y no los logra, no atrapar, no los logra tejer, porque el que teje el destino te da los hilos, ¿eh? Sí. Pero el que los tejes eres tú. Entonces tienes que tener de ese momento entrelazar. Y, y así ocurre. am, como yo, en ese tiempo, que era un niño, fallece mi madre, mi hermano Julián. Yo tuve muchos hermanos, todos queridos, ya no existe, pero soy el último mohicano, vamos a decir, como en la película. Entonces, mi hermano Julián, que estaba en un internado semimilitarizado, muere mi madre, yo estoy en primaria, y me saca de mi pueblo, me saca de arriar vacas en el caballo tuerto, y nos vamos a donde él ya estaba, ya tenía unos 2 años ahí, y ahí entro en una dimensión desconocida, era un internado semimilitarizado,
Y es una oportunidad de vida, porque si yo me quedo en mi pueblo, creo que anduviera arriando vacas todavía. Sí. A lo mejor no en el caballo tuerto, pero sí anduviera arriando. Es decir, bueno, Disculpe por la interrupción, ¿de qué pueblo? yo nací en La Brecha. De La Brecha. La Brecha, en el municipio de Guasave, en este bello estado de Sinaloa, pues adquirida tierra. Soy sinaloense hasta los huesos, hasta el tuétano. Excelente. Entonces, nos vamos a ese internado y ahí empieza a cambiar, ahí empiezan a tejerse esos hilos dorados y lo empiezan a acomodar. Y tuve la oportunidad de estudiar, de salir de mi pueblo, porque no había oportunidades, no había secundaria, no había nada, teníamos una primaria nada más. Y de ahí empezamos a recorrer el camino. Finalmente termina el periodo de internado, de mucha forja, porque era semimilitarizado, y hay una oportunidad seríamos becados o a la escuela, a la naval en Veracruz, o a Zapopan. Y un grupito escogimos Zapopan. Y un maestro nos dijo que si quienes eran los tontos que querían matarse para ir a volar en la avión de viejos a Zapopan. Sin embargo, insistimos. Finalmente, yo no quedé en Zapopan. Nos mandaron a Veracruz. No quedé porque la tía que me crió cuando mamá murió no me quiso dar la firma no me aprobó para que yo. Entonces, aprobaron que me fuera a Veracruz, a la naval. Fuimos, yo estuve unos días ahí, llegamos. Es más, ni siquiera hice solicitud. 2 amigos míos se quedaron y hicieron su carrera. Y yo me vengo ya. Entonces, me vengo sin el destino, sin los hilos de destino se me soltaron. Y llego a Mochis, y conozco a Mochis, que no lo conocí. ¿Y esto hace cuánto tiempo? Hace mucho, tenía 10 y tantos años. Ok. 10 y tantos años, y me vengo de Culiacán, precisamente de Ray, con un árabe que vendía zapatos. Ok. Y otra persona que venía con él, y me trae, yo me voy a Mochis, y me vengo con él, me bajo en el centro de los Mochis, en la calle Hidalgo, y allá hay una chica que trabajaba, le pregunto por el número de esa calle, porque yo venía a buscar a mi hermana mayor, porque allí vivía. Para buscar trabajo, yo quería irme a estudiar a México, y en aquel tiempo ir a estudiar a México, para alguien que no tenía dinero, era muy difícil. Sí. Bueno, entonces, me dice, esta calle es, y el número está por allá. Y ya, agarro mi mochilita, me voy. Era una tarde de muchos pájaros y de muchos árboles, porque Mochis estaba lleno las tardes eran de pájaros y árboles. Una belleza. Era un canto por Los todos lados. clones y muchas cosas, el descuido, muchos temas, la falta de atención y de amor a la naturaleza que nos nutre y que nos da todo. Sí. Muchas cosas se conjuntaron y Mochis es una ciudad muy pujante, hermosísima, pero dejó de ser aquel vergel de verde, Sí. qué hermosura. Yo me eché mi mochila al hombre, iba caminando y de repente me sentí como el personaje de la película y volteo, y se estaba metiendo el sol, los pájaros, la tarde, y volteo y dije yo, aquí voy a vivir algún día, ¿no? Me enamoré de Mochis como cuando te enamoras de una muchacha. Así, sigo enamorado de Mochis. Entonces ahí empieza el destino, me quedo, por angas o mangas, yo no tenía ni idea de periodismo, ni sabía. Yo vendía relojes con un compañero. Me dice, oye, ¿no vendemos un reloj en un mes? Dijo, aquí vienen anuncios, el anuncio económico. Vamos a buscar. Me lleva al debate que buscaba ahí a un corrector para las pruebas de redacción. Sí. Me voy abreviando, me voy, me logro que me den atención ahí, le agradezco y públicamente lo hago a José Ángel Sánchez López, mi amigo, y a Lorenzo Valdés, en paz descanse, que era el director, que me dieron cabida en el debate y así empecé. Y entonces, fui corrector, empecé ahí a chicharear, hasta hacía una caricatura porque falló el dibujante un día y yo hacía morir. ¿Se la aventó usted? Sí, me agregaron otros 10 pesos que eran el sueldo en aquel tiempo. Bueno, el caso es que ahí, en un evento que hubo literario, cultural, vino un personaje sinaloense de las letras destacado, escritor, periodista, director de la mejor escuela de periodismo que había en México y en América Latina en ese entonces. Vino al debate y concurre que nos encontramos y él en algún momento me hace una oferta que no pude. Y ahí está el destino otra vez, los hilos dorados, y los agarré y los entretejo. El personaje, Alejandro Avilés, poeta, escritor, galardonado con premios nacionales e internacionales de poesía, de periodismo,
Premio Nacional de Periodismo, director, 20 y tantos años de la escuela Septién García, a donde me llevó y me hizo periodista. Ok. Y ahí empieza la De historia. aquí de Mochis. De aquí me voy a México, a la escuela, y ahí empieza un camino que yo ni siquiera había visualizado, el periodismo. Y el periodismo es el que abre las puertas A del todo lo resto. demás de mi vida. ¿En algún momento, Melchor, perdón por interrumpirlo, pensaste en ser periodista? Nunca, no jamás, y yo no tenía, pero ¿sabes una cosa? Nunca no existe. Creo yo, mi madre, heredé cosas de mi madre, que era una amante de la poesía, era una mujer de un rancho, de un pueblo chico. No tuvo manera de estudiar ni nada. Mi padre era un hombre también de rancho, pero él escogió el tema agrícola, la nave y todo eso, y vivíamos como los nómadas, arreando ganado de un lado para otro. Sí. Pero mi madre leía, y yo creo que allí me empezó ese tema de leer y de leer y de leer. Y arriba de ese caballo, cuando mi hermano estaba ya en la secundaria, me regaló el primer libro de elemental de inglés. Me acuerdo que me lo aprendí de memoria, el, el, am, aprendí de memoria todo el vocabulario, pero no sabía pronunciarlo. Entonces, allí arriba del caballo leía libros y leía cosas. Yo creo que ahí empezaba, pero yo nunca pensé en ser periodista ni escritor ni nada, jamás. Ok, ya con el paso del tiempo, como bien dice, los hilos fueron uniéndose y fui tú mismo, fui yo. Se unen, lo vas uniendo. Boteo. Los hilos están ahí, el destino te pone los hilos. Y si yo le llamo los hilos dorados. Y entonces lo vas, a veces se te rompe, o lo rompes tú mismo lo rompes. Tienes que tener cuidado. Y ahí me llegó el periodismo. Y ahí hice mis tiempos en la Septién García. ¿Cuánto tiempo estuvo en México? Tuve varios años, perdón, Sí, sí. tuve varios años. Y pues me tocó, mientras era estudiante, en la Septién nació el Sol de México. Ok. El periódico de México. Y antes nació la segunda agencia, la segunda agencia nacional de noticias en el país. Había una que se llamaba Informex, que era la agencia oficial del gobierno federal. En el tiempo totalitario, sabemos así, Sí, sí, sí. totalitario era el presidente Díaz Ordaz, en los días previos al 68. Y entonces, am, ah, eh, era un pecado capital hablar mal del gobierno, sin duda, Claro. ¿no? Y en ese grupo, en el que lo encabezaba Alejandro Vilés, y un grupo de gentes, empresarios de alto nivel en aquel tiempo, y ideólogos también con tendencias, ellos eran del Partido Acción Nacional, Sí. ¿no? Yo nunca pertenecí a Acción Nacional, pero comulgué con Alejandro Vilés en muchas cosas, porque fue mi maestro, mi tutor y mi muchas cosas. Yo estoy muy agradecido. Creo que la principal virtud de un ser humano era de ser agradecido. Jamás olvidaré esa grata memoria de ese hombre Alejandro Vilés, que me llevó a ese camino del periodismo. Ahí estoy con él, me lleva a esa agencia AMSI, era la contraria de Informex, era la oficial, y éramos un grupo donde estaban, recuerdo, sí, personajes de aquel tiempo, que después fundaron la revista Proceso con don Julio Scherer. Conocí a Elías Chávez, Salvador Estrada. Conviví con el Güero Ríos, aquel famoso caricaturista de las caricaturas de Ríos, Sí, sí, sí. ¿no? Un famoso personaje. Pero bueno, eran señorones y yo era un chavo que estudiaba, el maestrito me decían. Yo a ellos les decía maestros, porque eran los que ya graduados y eran mis jefes. Y yo era el maestrito y a veces iba por las tortas y a veces escribía una nota y a veces iba a la radio a dejar los noticieros porque no había tecnología para mandarlos, los tenía que llevar en una pecera que había en el DF, cobramos eso, por todos insurgentes a las radios, a dejar noticieros ahí con los. Y de mano a mano tenés que dejarlo. Llegaba, estaban en cabina los locutores, me hice cuate de ellos porque una de las reglas de la agencia era que si llevabas, aunque fuera suéter, pero tenías que ponerte corbata. Sí. Entonces yo iba con mi saquito ahí, que me lo fiaba un árabe que por cierto nos fiaba la ropa ahí a los chavos, y entonces iba, y los locutores les caía bien, me decían, llegó el artista de las noticias o algo así, el galán, algo así. Entonces me daban chance que te diera la hora, ¿no? Ese fue mi principio en la radio. Después hice muchos años noticieros acá ya en mi trabajo, pero en ese tiempo me decían, llegó y a ver la hora, y era cuarto para las 8. En la Ciudad de México son las 7:45.
Era todo lo que decía. Sí, sí. Y entonces ellos estaban ahí y luego empezaban a pasar las noticias en vivo. Okey. Y ahí había un grupo musical, De las mismas que usted entregaba. sí, y en eso, entre las noticias, algún cantante, famosos algunos, estaban ahí, hablo de Radio 1000. Entonces, había, ahí conocí vivo a los Carrión de aquel tiempo, a ¿Qué? los hermanos Carrión, que eran una leyenda, Sí. y uno de mis favoritos grupos. Y me acuerdo que ahí entre noticiero, y había noticiero y música, era otro mundo. Okey. Y después me tocó, de ahí me tocó por un azar destino y fundar y ser de los reporteros. Ya había nacido, tenía unos 2 meses, El Sol de México, que fue el primer periódico en offset a todo color en el país. Okey. Y después de este hecho, El Sol de México, también tengo entendido que estuvo en en una revista muy conocida aquí en Sinaloa. Bueno, termino con México. México, eh, de los eventos, eh, que fueron muchos los eventos que marcaron mi vida. En ese tiempo me tocó esa gran satisfacción y yo siempre tuve la idea de que me tenía que venir a mi tierra. ¿Cuántos años duró en México? O sea, Aproximadamente. creo que casi 5, no pego. 5 años. Y fíjese, en 5 años logró hacer mucho realmente. Y no tanto, no tanto. Yo creo que hice muchos amigos. Okey. Hasta la fecha tengo José Reveles Norado, Pepe Reveles. Tengo el honor, el gran gusto, la gran alegría de ser hasta la fecha amigo. Nos conocimos jóvenes. Pepe Reveles estudiaba en la Septién García. Él había sido seminarista, junto con otro muchacho de Chihuahua, Rafael, no recuerdo, de Ciudad Madero, Chihuahua. Okey. Y Pepe Reveles, y vivíamos juntos en un cuartito de estudiantes, estudiábamos de la Septién, y alguna vez trabajamos en cosas juntos. Em, Amigos a la fecha, él ahora es un gran escritor, escribe libros especialmente del tema de narcotráfico, ha generado mucha, ¿no? Y es un personaje en la vida pública nacional de las letras. Sí, sí, muy renombrado. Sí, cómo no. Entonces, esas figuras que sobreviven, no sé cuántos de los más compañeros de aquel tiempo sobreviven, pero lo vi hace poco, tuve el gusto de verlo, y a los demás, pues ya no recuerdo. En ese tiempo, entre las grandes experiencias que me tocó, siendo reportero ya del Sol de México, que ya estaba, y ex de la agencia de noticias, a donde iba todas las mañanas a tomarme un café y luego me iba al Sol. Y en esa mañana temprano, Rafael, que era de Ciudad Madera, recibió una llamada de su papá y se consternó mucho, ya me platicó, y yo ya traía, porque yo ya reporteaba. Yo, mi ventaja era que cuando me fui de Mochis a la Septién, ya era chícharo del periodismo, Sí. ya reporteaba, hacía cositas y ya llevaba una cierta disciplina, y entonces me fue más fácil conseguir el trabajo en el Sol de México y ahí trabajaba. Y entonces me dijo Rafael que había pasado algo muy fuerte en Madera. Su papá le habló, fue la famosa matanza de Ciudad Madera, donde murieron los estudiantes, líderes agrarios, maestros, cuando tomaron el cuartel de Ciudad Madera. Y, en fin, fue un episodio muy dramático, muy sangriento, que marcó al país. Me tocó, son varias cosas. El periodismo me ha llevado a estar en varios eventos donde se ha marcado, que ha marcado la historia del país. Ese fue uno de ellos, porque de ahí la matanza de Madera, pues vinieron muchas cosas. De ahí surgió la Liga 23 de septiembre. De ese día fue la matanza del 23. Más o menos como en el 65, O sea, el 65. okey. Exactamente. Y entonces, ya que me platica todo, yo le digo: "No, me dijo, no vayas a ocultar mi nombre, pero no como crees, yo las cuentas, ¿no?". Me voy a la agencia de noticias, le comento a un compañero, me dijo, es una notición, y como ellos eran antigobierno, ¿no? Y yo estaba en ese grupo, así de sencillo, pues dice la noche, Luis Mayén Vargas, me vino a la memoria, periodista de aquel tiempo, con medios nacionales. Él me llevó por mucho camino del periodismo, también era compañero querido, y entonces él hizo la nota y yo le di datos, se la armamos y la mandaron, pero no la publicaron. Las radios sí estaban controladas, y entonces cuando yo llego al Sol, hago la nota, también se causa allí, y eso me provocó muchos temas allí,
me marcaron muchas cosas de mi vida. Para no hacer mucha historia, ni me voy a hablar ahí. Yo tenía mis amigos, todos estaban allí en la izquierda, ¿no? El profesor Alejandro Amírez, mi querido maestro, hermoso personaje de mi vida, me invitaba a veces a comer a su casa. Y él muy católico, su familia, y aunque vivieran conmigo, se bendecían los alimentos. Y cuando él estaba, se ponían de pie y yo me ponía de pie junto con sus hijos. Me decía, usted siéntese, comunista, usted no cree en eso, me decía. No, claro que sí. Pero bueno, él quería, me echaba, pero era un hombre que me quería y yo lo quería, lo quiero hasta la fecha. ¿No? Entonces, pues esas cosas van marcando, pues esos hilos dorados se van juntando y cuando todo pasa y yo me vine en los tiempos, esos días previos al 68, Mochis, y entonces acá empiezo a caminar con la idea de hacer noticieros. Me vine y no pude, regreso al debate donde había estado y de ahí estoy en el debate un tiempo. Me iba a regresar a México. Hay un episodio que marca mi vida localmente, pero no lo narraré en este momento, no tiene caso. Pero bueno, me llevó a querer regresarme a México. Pero nace el Diario de los Mochis, en aquel tiempo que duró muchos años. Me invitan y me quedo en el diario y ya no me voy a México. Luego después, estando en el diario, empiezo noticieros. Hice muchos años noticieros en distintas radios. Y luego, esa revista que tú mencionaste, porque tocamos el tema de la revista, antes fue Diario. Como habíamos tenido un choque con, la- con el entonces dueño del periodo de debate, que era Manuel Bueno Rivas, lo tengo que decir, ¿no? Y después lo respeté, pero hubo desacuerdos y míos y otros compañeros. Entonces formamos ese periódico, se llamaba La Tribuna, Diario, y con muchos sacrificios. Él duró aproximadamente un año hasta que lo duró. Y finalmente se deshizo todo, me dejan a mí el contexto del periódico y todo eso, y el nombre y el derecho, y me quedo y después lo revivo como revista semanal. Y hago una especie de un periodismo álgido también. Recuerdo, no por nada, ahí está el testimonio, tengo ahí no, los que saben de mi vida y los que están mis compañeros de ese tiempo. em, Me inspiré mucho en un personaje extraordinario del periodismo que alguna vez nos hicimos amigos en eventos allá en la Ciudad de México y alguna vez fuimos a cubrir la famosa guerra de Chiapas, la guerra de Chiapas entre comillas, que no fue ni guerra ni nada, pero fuimos juntos en un grupo de periodistas y dueños de medios. Iba mi querido y respetado el señor Ildefonso Salilo, que mi amigo, tengo ese honor de tener su amistad también, y iba Jesús Blantornelas, a él me refiero, que me inspiró en muchas cosas, su periodismo agresivo, sus cosas, y él tenía La Z, un periódico que sigue hasta la fecha, siendo un periódico totalmente de mucha firmeza, no de oposición, en aquel tiempo de oposición, pero bueno, de mucha firmeza. Y me inspira, voy a Tijuana, me, me hago amigo, después de ese viaje que fuimos a Chiapas, a la guerra de Chiapas, voy a Tijuana, ya me dijo, me voy a los Estados Unidos, compro una maquinita, compro texto elemental, copio su formato y su estilo porque me gustaba mucho. Y hago lo que sea la tribuna ya semanaria. Y empezó un periodismo, pues sí, es un periodismo, no me gusta decir la palabra agresivo, no era. Claro, periodismo muy, muy, no entregado, pues esa es la palabra. No entregado. Voy para no lesionar ni herir susceptibilidad. Sí, era directo, A ver, ahorita hay un Río 12 que lo leo con mucho agrado, de respeto y admiro mucho ese periodismo. Bueno, en ese tiempo, muy mal hacía la comparación. Yo no me comparo ni con la Z, ni con Río 12, que es un periodismo. No, pero esa era la idea de la tribuna y ese es el periodismo que yo ejercía. ¿No? Que me llevó a muchas cosas que yo saboreo y mantengo todavía con mucha en mi mente y en mi corazón de logros, pero también me llegó cosas muy difíciles que me pesa porque alguna vez llegó a involucrarse. Mi familia vivió días difíciles, incluso vivimos un atentado familiar muy serio, muy grave, y todo eso fue por únicamente transmitir la verdad. por el periodismo que ejercía. Y en este tiempo ya estamos hablando del 96, 97, 2000. La Tribuna nació en 1900 como periódico
el 73. Ok. Y luego duramos en lo que duramos, se cerró un tiempo, luego no recuerdo, pero ya tiene 30 y ahorita, cuando yo dejé el periodismo, porque no lo dejé, cuando, porque me entró el gusano de la política. Sí. El periodismo, el periodismo va con la política, Sí. camina junto. Los periodistas, que tengo grandes y queridos amigos periodistas eh, de mi época y actuales jóvenes, que yo respeto y admiro mucho, directores de noticiero, de medios escritos, etcétera, digitales ahora todos. Sí. Entonces, el periodismo, el periodista camina junto al político. Sí. El político necesita del periodista, ¿no? Y el periodista no necesita del político, pero abreva de político porque es una fuente informativa. Pero muchas veces, a veces, pues las cosas suceden de una manera. Ahí el tema es no soboslarte a nada, Sí. no mantenerte ahí en ese sano equilibrio. Y yo anduve en el periodismo y luego me rocé con la política y me gustó. La política te coquetea, Sí. te coquetea también hay varios periodistas que se han metido en el tema político. Y a mí me coqueteó hasta que caí, me rendí Sí. y entonces dije, voy a probar en la política y entonces dije la palabra dejé. Decidí no colgar los guantes, sino meterlos ahí y decir, bueno, aunque siempre seré periodista, siempre. Siempre es lo que escogí en mi vida, es lo que siento que soy. Y, y fue cuando empecé a entrar a la tema de la política. Fui precandidato oficialmente a la presidencia municipal hace tiempo aquí, hace años. Y no tuve suerte, abrevio comentarios y no, entonces no, 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 no consumé ese evento y me fue llevando y me quedé en ese tema y dejé entonces la tribuna en manos, que creo que son muy buenas manos, de un querido amigo, Roberto Castro, que hasta la fecha la dirige. Y sigue siendo semanal. Sí, sigue siendo, no sé qué periodicidad tiene, pero Roberto la mantiene viva. Y eso es una gloria. De hecho, por ahí tengo una revista Tribuna, ¿está ahí en la mesa, Alejandro? Ahí a tu izquierda creo que está la revista. Sí, aquí tengo una justamente que toca la casualidad. Ah, vaya. No, pues ahí cuando Roberto me hizo el favor, No, ¿cuál oh, favor? Pues me mire, hizo el gran favor de sacarme cuando estaba en Conalep, exactamente. de otorgarnos ahí unos reconocimientos. Melchor, después de todo esto que nos platicas, pues tú has sido director, tú has Mm. sido comunicador, has sido político. De todo esto, ¿qué es lo que más ha marcado en tu vida realmente? Como el individuo, como la persona que eres ahora. ¿Qué consideras tú que es lo que más te ha marcado? Ah, caray, pues no es una pregunta fácil. Yo creo que a la larga te va marcando cada uno de esas, de esos arroyos. Yo visualizo esto como la vida. Los arroyos ahorita están tan de moda, gracias a Dios que está lloviendo, Sí, ¿no? Los arroyos alimentan un río. Somos un estado de 11 ríos, así es. ¿no? Entonces los arroyos, muchos, el río Fuerte, el río Sinaloa, etcétera, lo van alimentando. Entonces, yo creo que todos esos arroyos son las vertientes esas que vas viviendo a lo largo de tu vida y convierten en todo el río de tu vida, ¿no? Tienes un río de vida y ese es el río de vida, el río que lo alimentan todas esas experiencias. Y para escoger algo que te impacte, yo creo que necesitas llegar a un punto en el que tienes que decir qué es lo más importante de todo. De todo eso, no que te haya marcado, me marcaron muchos, negativa y positivamente, muchos, dolorosa y alegremente, etcétera. Eh, algunos momentos de ego, claro, si yo soy un ser humano, el ego te gana, ahí me enseñaste algo que me da ego. No estoy ahí con una medalla colgada ahí. Me das el honor de entregarme. ¿Cuándo me iba a imaginar? ¿No? El honor de entregarme la Honorable Academia Mundial de la Educación. Me entregó primero un reconocimiento y después me entregan un honoris causa, un doctorado honoris causa, con el tema de una carrera que se me ocurrió. Ok. Me ocurrió a mí armar porque estaba yo en Conalep y yo dije que la educación, soy un fanático de la regionalismo, de las regiones.
porque soy muy regional, soy muy apasionado, estoy muy apasionado de ser sinaloense por ella, ¿no? Soy muy apasionado, y así voy. Como brecheño, he sido muy apasionado a mi que hay un mundo que es la brecha. Sí. Luego me hice mochitense toda mi vida, estoy en Mochis. Amo esta ciudad, como lo dije, me enamoré de Mochis, yo era muchacho y estoy enamorado. El municipio donde vivo, la gente, los amigos que tengo, Sí. de todos los credos, de todas las religiones, de todas las posiciones políticas, de todas las posiciones sociales. No me importa. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Yo no te digo que tengo enemigos. Sí, oye, pero tú tienes enemigos. A ver, yo tengo amigos y no amigos. Así es. Amigos los que quieren y somos amigos, y amigos los que no quieren ser mis amigos, igual. Pero enemigos no tengo, ni quiero. Sí, no, y fíjese que al final yo comparto mucho esa ideología que tiene usted, porque yo siempre he dicho que las personas que son enemigos nuestras realmente son fans de nosotros confundidos. A la larga son enemigos de ellos mismos. Sí, porque al final ven en nosotros lo que ellos nunca pudieron conseguir y que nosotros sí lo pudimos hacer. Y el detalle está que al final nos admiran, nos idolatran y como no pueden conseguirlo, pues nos odian. No, no, yo no digo tan, yo digo que a la larga todo eso se conjuga en cosas que no superamos de niños, También. ¿no? Que no superamos de niños. No es fácil, ¿eh? Yo guardo cosas de niños, o guardo cosas de niños que todavía debo de tener ahí, Guardada. y guardadas. Entonces, yo creo que eso a la larga, pues somos seres humanos. Eh, ya tocaremos más adelante el tema que nos interesa mucho. Yo creo que será posterior charla el tema religioso. Pero bueno, ahorita estamos en el tema de la vida, del río de la vida. Así Y es. ese río de la vida le alimentaron todos esos arroyos, los que luego tuve la dicha de abrevar también. Entonces, al final del camino, lo más importante es sobrevivir. Sobrevivir y sobrevivir con dignidad. Sí. Sobrevivir, porque es lo importante, ¿no? Alguna vez vi una película, El Renacido. Es una película que me impactó, una frase que hay ahí: mientras respiras, pelea, ¿no? Y eso creo que ha sido un dogma de mi vida, Qué buena frase, ¿eh? ¿sí? Mientras respiras, pelea. Yo es sobrevivir. A ver, experiencias de vida, por ejemplo, no hace muchos años yo estaba trabajando en el ayuntamiento de Ahome con mi amigo Arturo Duarte de la CIA, Ok. aquí, que es mi amigo joven, es un hombre joven, yo lo conozco desde niño. Entonces, ahí me integré a su equipo, me hizo favor de integrarme, y entonces tuve un accidente de carretera muy impresionante. Aquí en el estado. Aquí viniendo del Valle del Tarrizo, Ok. y venía yo manejando con un compañero amigo querido, abogado, Jorge, y tuvimos un accidente que pudo haber sido fatal. Inexplicablemente, y gracias a Dios, no lo fue. Pero bueno, el accidente fue terrible. O sea, chocamos, destrozamos otro auto de un amigo mío. En nosotros nos volcamos, nos desvolcamos, se incendió era una camioneta grande afortunadamente, caímos un barranco con piedras, un barranquillo, y ahí quedamos. Entonces, ahí yo recuerdo que un momento en que se cayeron las bolsas laterales que yo no sabía que la camioneta tenía bolsas. Yo conocía las de enfrente, que afortunadamente no se abrieron. Y en las vueltas pedimos y nos desvolcamos, pum, quedamos aturdidos. Yo no sabía si estábamos helados. Y entonces le grité a mi compañero y él quedó muy, aparte de todo, afortunadamente veníamos bien amarrados por el cinturón, si no hubiéramos salido. Y entonces que nos fuéramos y me dijo que no podía, estaba muy impactado y no podía moverse. Y yo tenía, después, me salió una lesión en la columna, yo tenía lesionada la columna. Aún así, el miedo, ¿por qué miedo? El temor, la adrenalina, le llamamos, está bien adrenalina, pues todo se conjunta. Y después es tratar de patear ventanas, nos pusimos. Entonces me acordé que yo me había echado a la bolsa una pequeña navajita y le pedí a un muchacho que me ayudaba que regresáramos por ella a mi casa, que es casa. Entonces le dije, bájate, mire que te den la navajita. Y me regaló o sea, la quiero traer siempre en la bolsa. Bueno, me dijo, no, al rato regreso. No, le dije, ahorita, ahorita. Y se regresó por ella, me la dio, y de ahí me mandaron ahí al Carrizo, y de vuelta tengo el accidente, de vueltas me salen teléfonos celulares, pero todo se quemó. En el momento crítico, recuerdo que yo dije, y yo me acuerdo que me decía a mí mismo, cuando me golpeaba, cuando sentía los golpes de la volcadora,
no te desmayes, no te desmayes. Y me daba una especie de... Y cuando llegamos ahí y vi que se estaba quemando la camioneta, que no podíamos salir porque estaba en la bolsa, no sabía qué era, arañaba y podía. Entonces, y grité, a la navaja me grité, me saqué, era una navaja de este tamaño, pero igual no es la misma navaja, Pequeña. esta pequeña navaja. Y entonces empecé y rompí esa cosa, se llenó de un polvo blanco y entró fuego por acá y llenó por aquí. Entonces la otra me La bolsa de aire fue la que rompió, la bolsa bolsa. llenó la de la puerta y entró el fuego. Y ya estaba la camioneta envuelta en fuego. Y entonces a otra ventana me fui sobre mi compañero y la rompí y ya vimos, vi una luz ahí porque estaba llena de humo. Entonces, yo con las pies y él empujando, abrimos un espacio así. Él salió, pues tenía que salir de primera vez. Y luego yo salí, me atoré, porque estoy más grueso que él, es muy delgado. Finalmente explotó una primera explosión, me lesionó, me dio fuerza para salir ahí encima de él. Él no podía, lo jalé porque decía que no podía caminar. Y caminamos 8 segundos, 8 metros, arrastramos o como yo iba a lesionar, y explotó la camioneta y nos aventó. Y ya, dijo todo. Pero con una navajita como esta, Fue la que le salvó. por una razón, porque no me vendí. Y eso es a lo que me refiero en la vida. Me acuerdo que cuando me saqué de la navaja, quise abrirla y en mi estado era tan emocional, que las manos no me daban, no concordaban. Y entonces me quedé, fueron segundos. La pasé una, dos, hasta que la mordí. Si lo quiero hacer ahorita, no lo hago. Sí. Pero el miedo, todo, y la abrí y con eso. Entonces, el tema en la vida, como te digo, en ese río de vida, es no rendirse. Es sobrevivir. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea. ¿Para qué? Para lo que sea. ¿Por quién? Por quien sea. Esa es la lección de vida. Qué interesante, fíjate, Melchor, porque cabe perfectamente lo que dices de mientras tengas, Mientras respiras, pelea. mientras respiras, pelea. Ese es algo increíble. Cuando te pasó este accidente, tú ya habías tenido tu encuentro con tu fe. Todos sabemos que pues eres católico, pero aparte tú, en ese entonces, Todo, a ver, te quiero decir una cosa. Quiero hacer la pregunta que me das. sí, Te quiero decir una cosa. Es muy importante. Em, lógicamente, y ya hablaremos de otro tema, eh, tú tienes una fe en un todopoderoso. claro, Pero yo recuerdo que mucha gente dice, es que cuando la gente va a morir, el momento, dice, se te viene toda tu vida pasa por enfrente, y te arrepientes y esto. Perdón, mentiras, mentiras. No me pasó la vida por enfrente. Yo sabía que estábamos a punto de morir. Teníamos segundos para salir y vivos. lo guiaste. No, pero dije, yo me acuerdo que dije 3 segundos, recuerdo muy bien, recuerdo de. Dije, mejor me hubiera desmayado. Dije, porque me voy a quemar vivo. Sí. No, eso pensé. Fue lo único, pero fueron 1, 2, 3 segundos. Fue cuando dije la navaja y fue lo único que traía en la bolsa. Y fue cuando hice lo que acabo de decir. Entonces, fueron 3 segundos. Pero no me pasó la vida por enfrente. No me arrepentí de mis pecados, que son muchos, Sí. y de hipocresías. Uno de los temas, el tema religioso, es aceptarte como eres. Sí, Aceptarte como eres y tu fe, ponerla en el poder que tú ya sabes que tienes, que puedo, pero tienes que dejar la hipocresía a un lado. Porque muchas veces en el tema religioso acomodamos nuestra hipocresía, nuestra conveniencia, no limitamos muchas cosas. Y no podemos limitar si tenemos un origen divino, ¿no? Con un origen de un todopoderoso, ¿cómo vamos a limitarnos? así, Él no tiene límites, nosotros tampoco, porque estamos a imagen y semejanza, ¿no? exactamente. Entonces, en ese momento, claro que es un milagro, claro que creo que no todo, claro que no digo yo fui a leer, no, pero todo eso te quiero decir. No me pasó la vida por enfrente, no me arrepentí, nomás luché para sobrevivir y sobrevivimos, ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es el momento que te encuentras contigo mismo y tú eres parte de ese poder superior de todo lo que después hablaremos en tu momento, ya no tema. Después de este accidente que sufriste, Melchor, tu vida cambió. Fíjate que me dijo un amigo mío, un amigo que ahorita es muy poderoso económicamente, Sí. y lo conocí cuando los dos teníamos la misma situación, ahora él es poderoso económicamente, y entonces le cambió
Él tuvo un evento parecido, pero no de accidente, sino en el mar, como que se ahogó, lo sacaron ahogado y sobrevivió, vivió. Entonces dice que, dijo, algo te va a pasar en la vida que te va a cambiar para siempre, me dijo, que a mí me cambió. Me quiero hacer millonario como tú, le dije, no, pibe, que me cambie la vida. Entonces, bueno, sigo esperándose. No, yo creo que lo único que te cambia, em, sí cambia, pero muchas cosas no cambian, no cambian, por más cosas que nos ocurran. A ver, acabamos de transcurrir, no tú y yo, todos, no México, no el mundo entero, acabamos de vivir uno de los episodios de la era moderna más dramáticos que hemos vivido, la pandemia del COVID. Así es. Fíjate, me tocó cuando yo estaba en la dirección del CONALEP, ese evento, que que todo el mundo se paralizó, nos paralizamos, Sí, ¿no? Yo tenía mis oficinas aquí, generales, y tenía que manejar en el no estábamos inactivos, porque la orden era seguir manteniendo, lo manteníamos en línea, con los temas digitales, todo mantuvimos, vivo todo. Pero en este trayecto recuerdo que un compañero, se enlazó con un grupo de España y hablaban de hacer unos, respiradores a base de los snorkel, de los que bucean. Entonces me llamó la atención y yo tenía impresoras 3D en todos los Conalep en Sinaloa y teníamos cosas. Le dije, oye, ¿y cómo se? Entonces, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Em, Era una piececita chiquita que se fabricaba y se le conectaba al snorkel y como no había material, los agarró con las manos atrás la pandemia, agarró de hondo a las autoridades médicas de todo el mundo, no de México. Y entonces, con muchas carencias, y empezamos a fabricar primero, porque sabíamos que alguien me dijo, un amigo mío, doctor, ahí en Dorado, por ahí en Costa Rica, que los médicos tenían que amarrarse bolsas de plástico para no contagiarse. sí. Entonces, lo que hicimos en Conalep, empezamos a fabricar esas máscaras que no había. Un amigo, un empresario me ayudó a conseguir el material, yo compré y compré más impresoras y puse en todo el estado un grupo de gente para fabricar. Íbamos y las entregábamos a los hospitales. No estábamos al día, los directores y nos entregamos. Hasta un ayuntamiento del sur nos pidió para sus autoridades, a los policías, y le hicimos. De Sonora nos pidieron de un hospital para los respiradores, todas las cosas. O sea, ¿cuál era la idea? No rendirse, Así es. ¿no? Mientras respiras, es el símbolo, pelea. Y logramos hacer cosas como esas. Pero viene el tema de la pandemia, porque no cambiamos. Entonces, ¿qué pasó después del accidente en el que tú sabes que estuviste a punto de morir y no lo hiciste? Bueno, sí cambian muchas cosas, pero muchas no. Seguimos siendo soberbios, seguimos siendo muchas cosas que no. Es el atraso, que es la otra parte oscura, entre comillas, del ser humano, de nosotros. Entonces, eh, ¿qué nos pasó en la pandemia? No aprendimos. Así es. No aprendimos. Ve cómo estamos ahorita enfrascados en guerras, los judíos, cómo matando niños. A ver, perdón, y eso no tiene, aquí no hay religiones ni nada, ¿eh? Matar niños es el peor de los pecados. O la condición que fuera están matando niños hacia ambos lados. En todas las guerras mueren niños. Y lo que menos deben de morir en las guerras son los niños. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivimos los adultos? Los que somos padres y somos abuelos. Después, los que están jóvenes van a ser padres. Los que tienen, ¿para qué vivimos? Para cuidar a los más. Es una cosa elemental de vida. Sí, porque es nuestro futuro. Entonces, ¿qué aprendimos en un evento tan dramáticamente? La humanidad estuvo amenazada y no tarda en aparecernos otra cosa porque no aprendimos, ¿no? Entonces, no perdemos, no perdemos lo que tenemos que perder, no trascendemos lo que tenemos que trascender, no cambiamos lo que tenemos que cambiar. No me cambió, no me cambió lo que tenía que ver, me cambió el accidente, porque muchas cosas negativas mías no han desaparecido, pero sí aprendí cosas importantes, a valorar cosas muy importantes, ¿no? Okey. Okey, perfecto, porque sí, muchas veces personas piensan o creen que simplemente con el hecho de tener una experiencia de esta cercana a la muerte, pues ya nuestra vida va a cambiar por completo y va a ser un parteaguas.
puede ser desde mi punto de vista, mas sin embargo, al final yo considero que no necesitas de estar a punto de morir para cambiar, porque considero que no hay problema, que el cambio es una elección, ¿sí? Y para tener la elección de cambiar, eso es un segundo, ¿no? No ocupamos de que, oye, ¿sabes No, qué? hombre, ¿Cuánto tiempo tengo que cambiar, tengo que tardar para cambiar? Pues vas a tardar lo que tú quieras tardar. Si tú quieres cambiar en un segundo cambias, y pero la si con quieres y la conveniencia. exactamente, porque hay muchas personas que dicen de que no, es que yo tardo un mes en cambiar. No, 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 es porque tú quieres tardar un mes, realmente, porque si tu vida dependiera de ello, como esta situación del carro, del coche, con 3 segundos salvó su vida porque decidió salvarse. Claro, es el instinto, nada más de como tú quieras, ¿no? Y, y salimos vivos, los 2. Ahora tengo otro hermano más en Portugal, que quiero mucho, es lo que yo lo quiero ser. Bueno, ese sistema de vida, ¿no? Entonces, son escenarios en el periodismo, en lo político, en lo educativo, son 3 que he tenido grandes no hay de escoger un evento que me haya marcado. Todos me han marcado, todos, ese que te platiqué de la pandemia, temas en lo que la responsabilidad te manda a hacer cosas, Así es. la responsabilidad que tienes, porque te nombraron para un puesto responsable. Y aparte la que tú tienes que ejercer, que tú debes de dar, la que tienes que generar. Así es. Ahí en esta trayectoria que me platicas, Melchor, ¿en qué punto? Porque estuvimos hablando desde el 90 desde el 65, ahora después de casi en el 2000 y ahora en la pandemia en el 2019. Son varios años realmente de trayectoria, personal. ¿En qué momento Melchor decidió acercarse un poco más a la espiritualidad? ¿En qué momento? Am, no decidí. Mira, te insisto, las cosas es que tengo una botella de agua, Sí, es que que hay una gatita que está insistiendo en beber de ella. Es una gatita que es así aquí la lo largueta. fue esa ha sido otra gente que traemos, y esa hermosura. Y yo, eh, más que nada, mira, yo creo que acercarte a lo espiritual, am, no te marca, eh, ¿cómo te podría explicar? Es la vida misma, es la vida misma. Por ejemplo, eh, ¿dónde notas cambios? Cuando tú estás, me voy a ir atrás, cuando eres un vago, y yo lo he sido, ¿no? Y no digo que lo he dejado de ser, porque un vago nace y se mantiene. Sí, es sencillo. He sido callejero, yo me crié así, Sí. porque yo vengo de allá, de abajo, pues vengo de escarriar vacas en un caballo tuerto, de un internado militarizado donde éramos cientos de bucesos, que había que pelear todos los días por algo, pues en México, en la calle. Yo tenía y me hice con muchos sacrificios, a pesar de que tuve el gran apoyo del querido maestro que me llevó, pero tuve que hacer muchos sacrificios para mantenerme. Y entonces te vas haciendo eso, un calle. Y en ese trayecto, pues, eh, eres muy feliz por Sí. la libertad la irresponsabilidad de la libertad, ¿no? Sí, porque ser libre es una belleza, es un don, es todo lo que diga, pero también es ser irresponsablemente libre. Pero es una Bella que felicidad efímera. sí, y un día de repente tomas decisiones de vida, ¿no? Que a la larga todos las tomamos, y te haces un compromiso de lo que sea, religión o no de por medio, y tienes una compañera, y entonces de repente eso hace que das tal y ahí leí algo que me encantó, alguien donde dice: "Cuando ya no eres libre, cuando te atrapan para siempre, 5 pequeños deditos atrapan tu dedo para siempre, te quedas atrapado". Ahí pierdes, allí cambias. Y allí, hablando del tema ese, tu disciplina, no religiosa, tu disciplina interna, moral, lo que sea, empieza a cambiar. No que seas santo, porque yo nunca voy a presumir que soy santo, jamás. Ni lo fui, ni lo soy, ni lo seré. Así de sencillo. Pero cambias, empiezas a tener responsabilidades. Y la responsabilidad te va llevando a un camino de mayor austeridad personal, muchas cosas, ¿no? Sí, encuentras la belleza en lo simple. En lo simple. Y ahí, pues, ahí empieza también a acercarte, empiezas a reflexionar.
¿De dónde vienes? Cuando digo de dónde vienes, no es de que vengas de arrear vacas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿No? ¿A dónde vas? Porque de donde venimos, donde hayamos estado antes, ¿no? Y yo no sé si de algunas religiones concuerden pero hemos estado antes. Así es. A ese lugar vamos. Que todas las religiones prometen ir a un lugar, todas, de alguna manera. Pero bueno, de algún lugar venimos y a ese lugar vamos. Y este tránsito que tenemos aquí es para prepararnos. Y la mayor parte del trayecto, ese tránsito se nos olvida. Sí. Sí me acuerdo, perdón, tengo tiempo de platicar, Adelante, de un adelante. cuate que decían que era, hablando de vagos, era un galán allí vamos a hablar, lo vamos a poner allí en los rascacielos, ahí en Nueva York, en un área donde él era un publicista muy fregón, sería un proyecto que él entregaba, y entonces el chofer no acudió ese día, y ya él va manejando, y ya anda buscando, imagínate, un lugar donde parquearse, y entonces se le llega la hora, tenía que tomar un elevador a un piso veintitantos y daba vueltas y le dijo: "El señor", no era católico ni creyente, nada, ¿no? Según él no era creyente. El señor le dijo: "Sabes lo que he sido en la vida, pero te ofrezco un cambio de vida", porque era vital ese contrato, era millonario. Dijo: "Te ofrezco un cambio de mi vida, un cambio de vida si tú me consigues un lugar donde estacionar". Y había dado 1000 vueltas allí en la cuadra y no. Entonces, bueno, voy a dejar de ser, ¿qué prometo? Dejaré de ser mujeriego, pues, voy a dejar de ser lo mujeriego que soy, ¿no? Sí. Eso fue uno de sus y dio vuelta, la segunda vuelta que dio, allí estaba un estacionamiento. Y llegó. Sí, llegó y se acomodó, y al momento que se acomodó: "Señor, no te preocupes, tranquilo, ya, tranquilo, no te fijes, olvídate, no, Ya encontré. ya aquí había un lugar ya". Creo que la vida la manejamos, digo, podrá ser un chiste o un mal chiste, si no quieren, pero es una verdad. Sí, no, sí, esa es La medida que habla. no, eh, yo, a ver, yo lo logré. Exacto. No, pero señor, tenemos que actuar interactuar con muchas fuerzas, y de esas fuerzas hablaremos en posteriormente. Tenemos que hablar, y tus fuerzas vienen de ti mismo, porque si no las aceptaste, si tienes que verte conjugado con eso para ser lo que eres, en el tema que sea, expresamente de religioso, en el tema que sea, profesionalmente hablando, etcétera. Sí, y Ser humano. y sí, no, y al final es que concuerdo completamente porque nosotros somos hijos del Padre y Dios no es nada sin nosotros y nosotros no somos nada sin Él, pues, el Dios que le quieras poner, ¿no? Al final de cuentas, si le quieres llamar Dios, Buda, Alá, Ensambio, Lodumare, como le querramos poner. Como le Al quieras. final, los nombres solamente cambian, el Dios es el mismo en todos lados. ¿Sí? Yo creo que eh, una de las cosas es, am, una de las cosas muy importantes cuando tocas el tema religioso es la responsabilidad, ¿ok? La responsabilidad es muy importante. Sí. No se trata de orar todo el día o de ir a voltearse el techo o de la religión que sea, ¿no? Hablo en general. Yo tengo amigos de todas las religiones, ¿eh? Sí. Los acepto, me quieren y los quiero. ¿Entiendes? Son muchos arroyos, van al mismo río, vuelvo a lo mismo. A ver, si pensamos en un ser superior, ¿no? Sí. Vamos a volver a los ríos y a los arroyos y al mar que tenemos. A ver, los arroyos, un montón de arroyitos van a un río y todos los ríos son las aguas de los arroyos, ¿eh? Hacen un solo río. Y esos ríos todos van a dar a un solo mar, esté donde sea, el océano Índico. Y entonces, ¿qué tenemos? Un solo mar global. Y entonces, ¿qué tenemos de la religión? Un solo Dios, un todopoderoso, una sola fuerza, como le quieras llamar, el poder superior, la fuerza cósmica, los nombres que dijiste, pero es un solo ser. Entonces, de ahí es lo mismo. Todos vamos a ir a dar donde mismo. Venimos de donde mismo, vamos a regresar al mismo. El camino que escojamos ya es nuestro. Así es. Así de sencillo. Fíjate qué curioso porque yo siempre manejo un concepto que les comento a las personas que todos los ríos llegan al mar. Y es prácticamente lo que me estás compartiendo en este momento, porque realmente el concepto de religión siento que con el paso del tiempo se ha distorsionado tanto que las personas están peleando cuál es más buena y cuál es más mala,
con cuál haces más bien y con cuál haces más mal. Pero en realidad la dualidad, o sea, el bien y el mal existen en todos lados. Y en realidad no hay religiones malas ni buenas. Hay malos y buenos religiosos, no religiones. La religión es una herramienta nomás para tener una vida más sencilla, útil y feliz. No más. Y te lo digo, esto es una gran responsabilidad. Es un gran desafío de la religión. Así es. El problema está que eso que planteas, que todos los ríos llegan al mar, y yo ya lo comprendí, es una utopía. Es querer que todo el mundo se dé cuenta, pero el problema está que todo el mundo no está preparado. Pero además de todo, eh, eh, significa un proceso inacabable. Así es. Es continuo. Nunca terminas, nunca terminas, ¿no? Este, ah, nunca acabas. Es algo, eh, ¿cómo te diré? No es una disciplina, es un proceso. Así es. Es un proceso. El proceso es, no sabes, no sabes qué pasa. Después del momento que abandonas este plano, ¿qué pasa? ¿Quién? Es in Hay mil cosas, mil suposiciones. Yo he leído metafísica, física cuántica, libros de todos los temas, ¿entiendes? Pero sí va a quedar la gran incógnita. ¿Qué pasa ¿Qué pasa realmente? al otro lado? Gente que ha estado a punto de, y gente que la han traído de vuelta clínicamente hablando. Sí. Y es verídico, ¿eh? Es verídico, bueno, verídico en cuanto a la experiencia de las personas que después murieron. Sí, de los Yo testimonios. tengo un pariente que falleció, antes de, clínicamente murió, un primo, y entonces cuando regresó habló de cosas muy interesantes, y había hablado con un hermano mío que, no, que lo vio haz de cuenta, hizo un lugar que no, y, y la experiencia que marcó, habló de un tubo de luz, que muchos hablan de ese tubo de luz, pero haz de cuenta que iba y luego para atrás otra vez, llegó y después al tiempo murió, no muchos días después murió. ¿Por qué? Por alguna razón había belleza. Entonces, ¿qué hay ahí? Algo hay. Hay algo. Sí. Entonces, am, insisto, es un proceso inacabable, es responsabilidad, es mucho honestidad, es ser honesto, es alejarte de la hipocresía, Así es. porque hay mucha tendencia a la hipocresía en donde el tema que quieras. Es una condición humana, no es que sea una condición religiosa, no tiene que ver la religión con la hipocresía, es el ser humano. Nosotros somos los que tenemos esa tendencia, ¿no?, a la hipocresía. Sí, y el problema está que lamentablemente a veces las personas, como bien dice la hipocresía, solamente, como dicen aquí en mi rancho, por taparle el ojo al macho, no más. Sí, nomás por eso van un domingo a misa, nomás por eso se cuelgan un collar, nomás por eso hacen ciertas acciones. ¿Por qué? Porque últimamente, pues lamentablemente las religiones, específicamente las afrocubanas en general, se han puesto mucho en tendencia. ¿Por qué? Porque hay canciones, hay corridos, el narcotráfico lo ha impuesto mucho. Y la juventud, ¿qué quiere? Aparentar. Y el problema está que van y se cuelgan un collar sin ni siquiera saber qué representa. No. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen traicionándose, siguen siendo las mismas personas y queriendo aparentar ser religiosos. Y el problema está que ser un buen religioso no es tener 1, 2, 3, 15, 27 iniciaciones, sino es hacer una introspección, echarte un clavado dentro de ti y dejarte de hacer pendejo. Identificarte y Exacto. comulgar con ese ser superior, con ese poder superior, con ese en lo que tú crees. Tienes que identificarte y comulgar con ese poder superior. Si no, no tiene caso, no te metas en nada. Así No es, hace tiempo perdido. exactamente. Eso yo creo que, pues mira, son, son temas de valores y de muchas cosas que lo mamas en el seno materno, lo traes, ¿no? Tienes esa gran responsabilidad de una sociedad como la nuestra ahorita. Es una gran responsabilidad llevar este tema porque pues, ya no somos tiempos de antes. Yo me acuerdo en mi época de primaria, le decían al maestro, te lo entrego con tu inhalas. Y Sí, los maestros tenían derecho. Ah, no. Yo recuerdo que había castigos severos. Y además yo te digo, estuve en una escuela militar que era dura, muy dura, sí, ¿no? Semimilitarizada, perdón. Y entonces, en la primaria sí nos entregaban con todo y nalgas.
y no había, había reglazos y había todo, castigos físicos. Sí, porque no. Entonces no había un papá que fuera ahora, si tú, el maestro, no, tienes que ir con un psicólogo, que tienes un año, por el amor de Dios. Sí. A mí, si no tuviera tenido un padre tan duro, que lo amo a la fecha, o a lo mejor en algún tiempo de joven no entendí, pero ahora a la distancia, y a la distancia donde ya no está, es cuando más valoras. Entonces, si no hubiera tenido un padre así, quién sabe qué hubiera sido de mí, porque es que era duro, la vida fue dura desde un principio y te va marcando. Entonces, ah, eso me enseñó a amarlo. Y yo creo que es lo mismo. Lo que te venga duro, te va formando y te enseña a amar de donde vienes. No puedes saber a dónde vas, no puedes saberlo si no sabes de dónde vienes. Exactamente. Y a mí me gusta mucho ahorita que comentas eso, una parábola que hablan de cómo se forjan las espadas. Porque al final una espada, pues primero es un hierro, un metal, que ese, A golpes. exacto, ese metal se tiene que meter al fuego directo, sufrir, transformarse, cambiar. Y ya que sale del fuego de ese sufrimiento, lo agarran a fregazos para que se forje. Y después de todo eso, lo pulen. Y después de todo eso, ya es una espada de alto valor. A ver, yo en ese internado donde estábamos, en aquel tiempo, era el equivalente a las técnicas ahora, a las que yo me tuve el honor de dirigir los jornales, pero eran, en aquel tiempo, eran pero vocacionales, ¿no? Y eran escuelas técnicas que el gobierno sostenía, semi-militarizadas, nos daba ropa de las alas del ejército, los tanques, los zapatos, las cuarteleras, todo. Nos daban clases, nos daban comida y ahí vivíamos, en nuestras casas y marchábamos para todo y todo. Bueno, pero ahí teníamos un taller, teníamos talleres de torno, de esto, era lo que nos enseñaba, de electricidad, por si teníamos, y a mí me sirvió cuando me fui a México. Sí. Yo vivía en una, ¿cómo se llaman? Cuartería, pero era vecindad. Ok. Es una vecindad que vivíamos muchos estudiantes y ahí se ofrecían chambitas que yo hacía porque yo agarré el taller de electricidad y me metí algún tiempo al de, Al de torno. no, al de torno no, al de herrería. Ok. Había un señor, recuerdo, fuerte, grandote, prieto, sí, el maestro de torno, que era el tornero, y ya nos hacía, y me tocó hacer algunos clavos, los clavones a punta, y a mí me tocó forjar, meterlo, calentarlo, rojo yo, pero no me llamó la atención. Dije, no, me fui más, a electricidad estaba más chipilón, era más la lista. Sí, yo recuerdo, de hecho, yo cuando estudié la preparatoria, yo también estudié un tiempo en el Cebetis. ¿Sí? Y ahí me tocó torno y taladro, la que yo agarré. Solamente que pues en ese entonces, pues ya era una fichita dorada y pues tocó que me expulsaran. Y pues Sí. tenía que mi cambio de preparatoria. Ok. Pero esa es otra historia ya, ¿no? Que de hecho al final, justamente gracias a en la religión que yo practico en este momento, que es el palo mayombe, que ya te lo había comentado, pues al final yo cambié todo eso, ese desmadre emocional que yo traía y esos fondos de sufrimiento míos, esos vacíos emocionales, con mi fe, y eso fue lo que me hizo cambiar. Muchas personas no necesitan religiones para cambiar, realmente, pero a mí fue lo que me atrapó y gracias a esto llené esas carencias emocionales que yo tenía con mi fe y gracias a eso yo pude salir adelante. Por eso yo siempre he dicho que mi religión, que es la que practico actualmente y con lo que yo planeo morirme, que es ser palero, es lo que a mí me salvó. Adelante, mira, eh, yo tuve roce con el tema de las adicciones, amigos míos. Yo iba con ellos a las juntas de la AA y después ahora con los grupos que se hicieron para personas con adicciones ya con... Sí, de los narcóticos anónimos. Ahora se le llama narcóticos anónimos, que son Pero empezó como alcohólico, ¿no? es el mismo Era piloto de de los dos pasos. muy querido aquí en Los Mochis por todo, por mucha gente. Yo decía que el mejor vago que hubo aquí en Los Mochis, el Francisco López Gamboa, el Popoches, de aquí, de la familia muy conocida. Su papá fue un apoyo de religiones, él fue un masón de altísimo grado, su papá. Entonces, a él lo conocí y fuimos queridos amigos, ya en paz descanse. Y entonces yo iba con él a los grupos. Y ahí, pues pon de cualquier religión. Sí. La religión que lograron el milagro era eso, el primero el deseo de cambiar.
Claro, con que ese Bueno, por eso 1%, estás ahí. que es la regla A número veces ibas engañado, te llevaban con engaño, pero ya después sabías a qué iba. Y entonces ocurrió un milagro, porque aquel estaban los principios, los pasos de la doble A, ¿no? Y luego el paso número, solo por hoy, Sí. las 24 horas, solo por hoy. No te andes prometiendo que vas a, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que aplicar también en cualquier, hoy, el día que viviste hoy. Que te levantas, dices: bueno, estoy vivo, estoy vigente, gracias. Haces el trayecto, a veces es un día terrible. Yo estoy en momentos difíciles de cosas, de temas familiares que tengo que afrontar y los estoy afrontando, y es donde sabes si estás forjado o no estás forjado. Sabes como hierro que estás forjado, y puedo renegar, y puedo quebrarme, y puedo muchas cosas, pero no puedo caerme. No me puedo caer porque si me caigo, se cae alguien más se cae. Sí, es pilar. Entonces, es igual, vuelvo al tema de la doble A, ahí tenías el soporte, y eso se convertía en una especie de religión. Los pasos de la doble son algo que 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 te llevan a eso. Entonces, cualquier camino que te lleve a tu superación personal, a tu realización, a lo que acabas de decir, es tuyo, ese es tu camino, Así es. ese es tu lugar. Tienes que y tenemos que aprender a respetar, como te digo, tengo amigos de esas, yo los respeto. Tengo amigos que dicen ateos, pues también los respeto, porque si, a ver, entonces crees en el ateísmo, le digo, y se mueren de coraje. Sí, porque estás creyendo en algo. Es que yo soy ateo. Pues entonces sí crees. No te estoy diciendo que soy ateo, que no creo. Bueno, pues estás creyendo en ese ateo, ¿verdad? En ese principio. En todo caso, el ateísmo es un principio. Sí. Y si es un principio, existe. Entonces estás creyendo en algo que existe. Entonces ya eres un creyente. Claro, no tienes la verdad. Vemos la necesidad de creer en algo, Exactamente que es así. una cosa absoluta. Como humanos. Todas las religiones, sabemos las religiones más antiguas. ¿De dónde viene? A ver, religiosamente hablando, cristiana o católicamente hablando, tenemos una Biblia desde el libro de libros. Así es. Sin duda, el libro de la sabiduría es la Biblia. Y a mí me encanta leer, ¿verdad? Sí, de hecho, es adoradito en la Biblia. Y yo me encanta, a ver, sin hipocresías, insisto, no quiero decir, me soy predicador. No, no soy un santo, pero me encanta la Biblia. La leo desde niño, ¿no? Sobre todo ya más maduro, la dedico con más responsabilidad. Y me hice salmista, me gustan los salmos, me sé salmos de memoria. Me gustan, son cosas de mucha sabiduría. Y entonces, si hablamos de principios de religiones, o la religión católica nos habla de principios religiosos, de Adán y Eva, de la expulsión del paraíso y todo eso, pero todo tiene es un símbolo, es un sentido, ¿no? Eh, las religiones antiguas, las que vienen de África, todas, pues de acuerdo con la ciencia, el hombre emigró, nació de allá del continente africano. Esa fue la gran peregrinación humana, Así es. trajo al ser a través de los mares congelados entonces, y todo eso, lo que se ha vivido, lo que científicamente se ha probado. Religiosamente, Bedouins es un capítulo aparte, Así es. pero yo respeto los dos, y los que creen en cada uno los respeto. Lo que sí sé, lo que sí sé es que venimos de algún lugar. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Pues, no es posible que, no, si estamos aquí es que estábamos, ¿no? Hay un principio físico. Todo cuerpo todo cuerpo ocupa todo cuerpo físico ocupa un lugar en el espacio, Así es. ¿ok? O así, todo cuerpo físico, estamos en un lugar. Así es. Y también, pues, como bien dice las leyes de la física, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Esa es la misma metafísica dice que las células nuestras son inteligentes, y debe ser porque son inteligentes, y al desintegrarse, de alguna manera se van. Entonces, en la propia religión católica se habla de la resurrección, ¿no? Se habla de la reencarnación, ¿no? Entonces, el budismo, como te digo, tengo amigos muy queridos, tengo un amigo budista muy querido que aprecio mucho, que es un gran vidente y otro gran cartólogo y todo eso. Cuauhtémoc David, lo tengo que decir, es publicidad, pero es un querido amigo, y él tiene sus principios y hablamos mucho, y me encanta platicar con él de esos temas. Entonces, em,
La religión, que sea, que te lleve al bien, es tu religión. Y eso, es que eso tiene que ser la premisa y lamentablemente muchas personas ven simplemente porque es una religión ajena a la que les han enseñado, ya está mal y no es así. Al final yo me acuerdo ahorita que comentabas, yo tengo un buen amigo que igual es ateo y siempre mencionaba, yo soy ateo gracias a Dios. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y no entendía. Ateo mío. Sí, no entendía. Yo al principio de que hoy estás bien loco, le decía, ¿cómo que gracias a Dios? Un día lo vas a entender. Y al final de cuentas lo mencionaba, ¿por qué? Porque en realidad él creía que existía algo, solamente que no sabía qué. Y al final de cuentas siempre nosotros como humanos tenemos de esa finición, esa tendencia a creer en algo para sentirnos cómodos, porque es algo que desconocemos, porque realmente nosotros, como bien dicen las leyes que están, pues, escritas y están probadas, incluso ahorita lo que está mucho en revisión es que lo que se han comprobado, que las partículas no se mueven hasta que alguien más las observa. Entonces, una misma partícula puede estar en 2 sitios al mismo tiempo, y es algo que realmente Eso es física física cuántica. exacto, es física cuántica y se ha comprobado Tiene realmente. 3, 4, 5, 6 escenarios. Exacto, entonces el detalle es Casualidad. exacto, entonces al final todo eso realmente es cuando las personas están diciendo: "Bueno, entonces vamos a ponernos a meditar", siendo que antes hablabas de meditación y decían: "No, hombre, este vato está loco". No, lo mejor que el ser humano, lo que mejor que podemos hacer en todo principio de principios es meditar. Exacto. Es meditar. A ver, em, tocando la misma escritura sagrada que es la Biblia, dice: "Hagamos", dijo Dios: "Hágase, hágase, hágase". Fue la creación, ¿eh? Sí. Y entonces de repente dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". Y mucha gente dice: "Perdón, no son no, pues le hizo con 2 brazos y 2 pies". No, no, la imagen y semejanza del hombre, del ser humano, es en otro sentido, mucho más grande y sagrado. La imagen y semejanza, ¿por qué no piensas en lugar de por qué lo imaginas, un viejito con barba blanca? No, a ver, ¿por qué no? La imagen y semejanza es creador. El creador creó a un co-creador. Nosotros no somos creadores, Así es. somos co-creadores. El hombre puede, y lo vemos aquí, estamos rodeados en un estudio muy bonito que tienes, la casa muy bonita, llena de tecnología, todo. Ahí tienes la tecnología, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Eso es la imagen y semejanza. El hombre fue evolucionando, el cerebro, de donde tú quieras, ¿no? Por donde tú quieras y mandes, pero el cerebro evolucionó. Hay pruebas contundentes científicas del hombre de Cro-Magnon, de Neandertal, de todos, el hombre prehistórico, los cráneos grandes, abultados, con un cerebro pequeño, etcétera. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Alguien dijo que un día, bueno, puede ser, tiene sentido ¿cómo se llama? Lo que tiene la, perdón, se me ahorita lo del pescado, el aceite, el origen, Ah, el, el aceite de pescado, sí, así el pescado, llámese como se llame, los omegas. los omegas. Okey. Entonces dice que el hombre, cuando sacó sus primeros peces, empezó a comer y empezó a evolucionar. Puede haber sido también, ¿no? Y en fin, hubo una raza que se extinguió, que fueron las razas de Cromagnon, de esas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde empezó el hombre moderno? ¿Dónde se abrieron? Se cruzaron, etcétera. Un gran trayecto para eso, hablando científicamente. Sí, sí, todas las especies que Pero hablando del principio de hagamos al hombre, nos hizo co-creadores, y es lo que estamos haciendo. Y hemos llegado a la creación de cosas fantásticas. Ahí está la inteligencia artificial, por el amor de Dios. Yo siempre he creído, y no que sea un golpepecho o que sea un fanático, yo odio el fanatismo. Perdón, detesto el fanatismo, no me gusta, sí, el que sea, ¿no? sí, es Puede ser aficionado, extraordinario, todo en ya sea exceso hace daño. ya sea religioso, ya sea político, ya sea deportivo, ya, ya no funciona. Todo en exceso hace daño. El veneno está en la dosis. Muy aparte de todo eso, puedo decir lo que te quiero decir. A ver, el hombre es co-creador. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
y nos hizo co-creadores y evolucionamos. Ahí están las pruebas. Está la Edad Media, ¿qué tanto? Y esa van a decir, no conocí, ahí están las pruebas. No, hay escrituras, hay escritos, y más atrás, y los egipcios, los pergaminos y todo está ahí. Entonces evolucionamos, evolucionamos, evolucionamos. Y fueron creando los co-creadores. Y entonces llegamos al extremo donde estamos ahorita, a la IA. A mí me ha tocado transitar, yo he transitado ya 2 siglos, Sí. de generación. Perdón, por respeto a los de este lado, ¿no? Somos muy fregones, y Sí. lo veo en las redes seguido, nos echamos salsas unos, hemos hecho esto, aquello. Yo nací en la posguerra mundial, ¿no? Acababa de terminar la Segunda Guerra, y entonces vino la guerra de Vietnam, y vino esto, y vino aquello. Hemos estado en grandes cambios, vivimos una pandemia, esa que no no esa que no que nos hizo morirnos de miedo, arrugarnos, espantarnos, rasgarnos las vestiduras, pero no nos hizo cambiar. Con toda, sin ninguna hipocresía lo digo, no cambiamos, ¿eh? Estamos otra vez, estamos en guerra otra vez, estamos matando niños, estamos porque estamos en el grupo de los seres humanos. Así es. No, 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 es que están matando allá, no. Nosotros somos también por responsables porque somos seres humanos. Estamos matando niños otra vez, después de una pandemia que nos arrodilló, ¿no? Que nos puso a todo, ¿no? Pues no aprendimos. Bueno, vuelvo al tema de la procreación. Lo único, a lo único que el hombre no puede ni debe jugar es a ser Dios. De hecho, Y ahorita el hombre está intentando a jugar a ser Dios. con la Inteligencia artificial, hablo de la producción de, ¿quieres? Ahora te van a fabricar niños o quieres los ojos azules o bueno. A ver, mi primera hija, yo tengo una hija especial y es el centro de mi vida, ¿no? Yo creo, si hablamos de religión, ahí lo que dijiste, ¿qué te acercó? Ahí, eso me hizo cambiar, ir a buscar en otras partes, en otros lugares, cosas para mí, para mi hija. Y me hizo a mirar en el tema religioso. Después hablaremos de eso. Sí. Pero bueno, el tema es que eso te va haciendo cambiar. Tuve mi primera hija cuando era muy joven. Nos casamos muy joven y fue una hija que tuvo problemas. Murió a los 3 años y medio. Pero, ¿qué te quiere decir? Nació como debe nacer un ser humano y nos la jugamos y nació. ¿Ok? Entonces, ahora no, es que hay que evitar. Sí. A ver, lo vas a querer. Vamos a estar como los nazis, una raza aria, blanca, de ojos azules, los cretitos. Esto no, 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 ni madre, perdón. La verdad, todo derecho, todo ser humano es bendecido por la característica que haya nacido, un ser especial, un ser acá, allá, una gente, a veces hay gente que se mofa por temas de género o de preferencias. Yo no tengo problema con nada de eso, ni de raza, ni de creencias religiosas, ni de preferencias sexuales, ni de nada, ni de menos de gente con deficiencias especiales físicas, porque yo mismo lo vivo. Entonces, yo tengo un respeto especial por todos, por la gente de color, por la gente, por los indígenas, por la gente que tengo me gusta mucho convivir con ellos, por las, por la, por todos los estratos, los creos, por todo. No tengo preferencias. Y cuando hablamos de seres humanos, de crear seres humanos perfectos, a esa perfección es una soberana estupidez, Sí. ¿no? Mañana o pasado nos va a pesar. Mañana, ahorita ya en China están desplazando robóticamente al ser humano. Sí, Ya, ya total. están creando órganos, de hecho, actualmente. Ahorita que comenta eso, al final, mucha gente piensa que eso fue hace muchísimo tiempo lo que estás platicando, pero, o sea, la Alemania nazi hace 60, 70 años que está en su apogeo, realmente, pues, y mucha gente dice que, la Segunda Guerra Mundial, hace, son 60 años. Y de 60 años para acá, ahorita ya estamos platicando con computadoras. Ahorita, justamente el día de hoy, yo miré una nota que crearon una nueva inteligencia artificial y esa nueva inteligencia artificial detectó como que querían apagarla y esa nueva inteligencia mandó directamente un software a otro servidor y mintió directamente. ¿Para qué? Para que no la apagaran. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, compa? Apagaron a las dos, Exacto. porque crearon incluso un lenguaje que no era en inglés, sino, crearon
y ahí fue donde ellos asustaron. Exacto. Y fue un aviso nada más. Y Y hace ya más de 2 años de ¿y realmente crees que no se fue para otra parte, para otro servidor? ¿Dónde estará? Exacto, o sea, todo eso que tú Hay dices. virus ahí ya. Exacto, comparto completamente esta idea de que no podemos jugar a ser Dios, pero lamentablemente nosotros como sociedad tenemos una carencia que siento que hace mucha falta desde, como dijiste de un inicio, desde la teta, desde el inicio. ¿Por qué? Porque el problema está que como no lo traen muchas personas desde siempre tener esa espiritualidad, ese encontrar su yo superior, pues estamos jugando a ser dioses, lamentablemente, ¿no? Yo estoy muy agradecido con Dios, con los muertos, con los santos, con todos los que me han puesto en el camino y al principio yo renegaba mucho por qué, por qué tantos putazos tan joven y ahora entiendo que pues es, como te comento, esa espada que no estoy terminado de hacer porque como bien dices, somos procesos y un proceso nunca se termina, exacto, es con un constante evolución y al final yo siempre estoy abierto de aprender de personas que estén dispuestos a otorgar un poquito de ese conocimiento tan invaluable como el suyo que ha adquirido en el transcurso de los años. Melchor, si tuvieras un minuto de tiempo y todo el mundo te fuera a recordar por ese minuto, ¿qué fuera lo que tú le dijeras al mundo entero en ese minuto? Todo el mundo te va a recordar. ¿Qué fuera lo que tú le transmitieras a las personas que te gustaría que te recordaran con ese minuto? Que me recordara a mí como persona. Es correcto. Caramba, pues no tengo. Yo creo, para empezar, eh, dentro de 100 años, así de sencillo que se Sí, dice, esta casa tan bonita que tienes, no sabemos qué va a ser. No sabemos de quién va a ser. Ni tú, ni yo, ni la gata esa, ni nadie vamos a estar aquí, ¿no? Alejandro, nadie vamos a estar aquí porque van a comenzar menos en 200 años. Hace 200 años, así va, te lo voy a poner más fácil. Hace 200 años, aquí, ¿qué había? Nada. terreno. Yo llegué a Moches cuando Moches era una ciudad pequeña, hermosa, ¿no? Y ese tema, un día deberías de invitarme porque soy apasionado de la historia de los Mochis y tengo documentos, perdón, lo voy a presumir, tengo cosas que nada, que yo creo que nadie tiene. Las recibí de manos propias de personajes que fueron testigos presenciales de la historia de los Mochis. Una de ellas, la hija de don Zacarías Ochoa, doña María Ochoa, hija de Zacarías Ochoa, que fundó el primer ingenio azucarero que hubo en el Águila, que trajo a Benjamín, porque él lo trajo. No, hay mucha falacia en la historia regional, perdón, y la hay. Y ella un día me dijo, te voy a dar cosas para que escribas la verdad sobre mi padre, ¿no? De que no fue un tonto. Lo dijo en otra palabra, pero no fue un tonto. Y con ese compromiso estoy escribiendo un tema ahí y tengo documentación. Y me estoy escribiendo un tema de historia de aquí de la región, el origen del nombre de los Moches. Tengo documentos muy especiales que pues, que habría que valorarlos, originales. Y entonces ella me entregó, me platicó, la entrevisté, porque soy periodista, originalmente es todo. Y entonces tengo ahí muchas cosas muy interesantes. Perdón, cambié el tema por esta pregunta que me haces. Bueno, te decía, hace 200 años no había nada aquí. Y dentro de 200 años no sabemos si va a haber algo. ¿Ok? Entonces, eh, ah, ¿cuánto tiempo me van a recordar? ¿Quiénes me van a recordar? Me van a recordar los que me conocen ahorita. Mis hijos, mi nieta, tengo una nieta, es una jovencita hermosa, eh, eh, estudiando, estoy orgulloso, estudiando en la carrera, Ivana Leticia. eh, Tengo un hijo que se llama Melchor, es economista y financiero y desarrolla software y hace cosas muy interesantes. Tengo mi hija especial que es mi tesoro, una chica muy inteligente. eh, entonces, a mi nuera, que yo vivo en Culiacán, en momentos difíciles hoy, por cierto, con muchas cosas, pero fuera de ellos no hay mucho que me recuerden, la familia, y dentro de la otra generación ya nadie me va a recordar. Entonces, ¿por qué tendría que? Más bien, no te diría que quisiera que me recordaran. Quisiera que se recordaran a sí mismos. ¿Por qué se tienen que recordar a sí mismos? No me Angulo.
porque yo cuando deje de existir y cuando pase el tiempo ya no voy a existir en el pensamiento. A lo mejor ya resistí, haber empezado a existir en otra, ¿no? ¿Ok? Todo se transforma, nada se acaba. Así es. Entonces, ese principio es inmutable. Entonces, más bien, cómo se tendrían que recordar a sí mismos los que existan entonces? Se tienen que recordar agradecidos. Es el principio fundamental. Agradecidos de estar. Porque nosotros tenemos que ser agradecidos de estar, porque estamos aquí. Así es. ¿Dónde estábamos? ¿Para qué venimos? A lo mejor a estas alturas ni yo lo he averiguado todavía. Creo, según yo, y a lo mejor no es cierto, faltan algunos de los grandes eh, escritores, sus obras maestras, a una edad avanzada, los grandes Beethoven, Chopin, Mozart, escribieron sus grandes a edad avanzada, etcétera. ¿No? Los papas han sido personas ya dando Ya su grande. sabiduría, pero le hemos sido, no que esté ganando, me soy completo, ¿no? No, yo me siento, como te digo, ¿qué edad tienes? La que yo quiera tener, la que yo sienta tener. No, la que siento. A veces me siento la edad que tengo porque los temas, los problemas me agobian, pero a veces no, soy cantador, me gusta mucho platicar, te lo dije, ahorita ahí tengo mi férula, traigo, ahí está, tengo la férula que practiqué de niño el boxeo, yo daba bola y boxeaba los domingos, en mi pueblo me pagaban 10, 15 pesos por pelear de niño. Después empecé hace muchos años de las artes marciales y a la fecha practico cuando veo las catas, la forma para mantenerme, ¿no? Pero a pesar de la edad que tengo, me mantengo, esa es la edad que tengo, ¿no? Y a veces sí, digo, no, madre, pues ya pasó el tiempo, pero mientras respiro, peleas. Así Y es. sigo con el principio. Entonces, ese minuto que me pediste, ya se pasó. No estoy pidiendo, no quisiera ¿cómo recordarme yo? ¿Cómo los que me están oyendo, me están viendo, se recuerden a sí mismos? O, lo, o le digan a los que van a dejar que se recuerden a ellos mismos, ¿no? A través de los que están agradecidos. Agradecidos de estar, número uno, de ser. Uno es vaquero, otro es albañil, otro es millonario, otro es taquero, otros todos. Todos tenemos el mismo valor. Eso a mí me vale perdón a quien me esté viendo y tengo amigos de todos los niveles. A nivel político, en cargos que estén, a nivel social, en la posición que estén, a nivel religioso, en la religión que estén, a nivel físico, en la religión, en el físico que estén, a nivel de edad que estén, todos tenemos ante ante el poder superior que desparrama todo, Así es. tenemos el mismo valor. Por lo tanto, que ese es, eso así me gustaría ser recordado. Agra- agradecido de ser y de estar. Esa es la palabra, esa es la palabra y la otra, estar, pero estar con dignidad. Estar siempre, siempre mientras respiras, pelea. Con La tal. palabra pelear la uso para eso, porque tienes que estar peleando. Claro. ¿No? Para todo. Cada día es una guerra que ganas. Cada día es una lucha que ya cuando terminas, pues ya pasó, ya la ganaste. Sí. Y arranca mañana otro. Y a veces cada minuto que pasa, y a veces cada hora, y así es la vida. Se va como las células nuestras, se va concatenando todo. Así es. Entonces, esa es la idea de cómo recordarse. Agradecidos de ser, agradecidos de estar, pero siempre ni arriba ni abajo. Ni creerte superior, ni sentirte inferior, ¿no? Es un término medio en el que debiéramos de estar todos en ese tema. A ver, la supremacía racista, la supremacía económica, la supremacía, etcétera, no debe de existir. Al mismo lugar donde va el más humilde, el más, lo que tú quieras, entre comillas, el más oscuro, el más blanco, el más malo, el más bueno, todo está así, todo es el hilo en la navaja, Sí. ¿no?
Todos tenemos la mitad negra, la mitad blanca, la mitad güera, la mitad blanca. Todos tenemos la parte mala y la parte buena. Pero ¿a dónde va todo eso? Al mismo lugar, Sí. ¿no? El que ahorita yo veo la soberbia, El ego. el ego. A ver, lo estamos viendo políticamente hablando ahorita, lo que está ocurriendo y lo que está provocando esas guerras y donde están muriendo niños y donde están separándose familias y donde está destrozándose muchos sueños, todo eso es soberbia, ¿no? Entonces vamos a ir a dar al mismo lugar todos. No sé si hay un infierno o hay un cielo, donde sea. Yo creo que a ti conocemos nuestros cielos y nuestros infiernos. Así es. Si hay un lugar especial para cada quien, pues de cualquier manera vamos a ir a dar en un lugar. Entonces, ese es, en ese minuto que me pediste, agradecer el estar y el ser, pero el ser y el estar no arriba de nadie ni abajo de nadie, con toda la dignidad de un ser humano Da el lugar que se merece a cada uno. y darte tu lugar. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Richard, por el tiempo. Queda pendiente una plática nueva con documentos inéditos Histórico. del tema histórico de Moche. Me interesan mucho. También cabe recalcar a las personas que si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, a darle me gusta, compartan el video. De igual manera, muchísimas gracias por su tiempo empleado en esta tarde y que al final se nos hicieron 10 minutos, se me hace, pero pues ya llevamos, no sé qué. Hay mucho tiempo. De igual manera, Pero muchas gracias a ti, Luz, Alejandro, muchas gracias, ¿no? Al equipo. Pues espero que la gente que vea esto, pues tenga la paciencia y con el ánimo que lo hicimos, fue obviamente de compartir experiencia. exactamente. Esa es la edad que estoy de compartir, ¿no? De ser un conversador, de decir, como dijo Neruda, al final del camino, me gusta esa frase de Neruda. No bueno, no malo, no santo, no diablo, no esto, no aquello. Al final del camino, escribió el libro, confieso que he vivido. Y con eso cierro, ¿no? Entonces, esta charla es eso, confesar que has vivido, nada más. Excelente, perfectísimo. Pues, como les dije desde un inicio, un caballero, una finísima persona que agradezco muchísimo tener el día de hoy de invitado. Espero se repita próximamente y pronto. De igual manera, pues les mando un fuerte abrazo, que ensambi me los acutare y sean felices. Y la frase, mientras. Respiras, pelear, que no es mía, pero me inspiró. Excelente. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Muy buena frase, se la voy a robar. La vi, no conocí esa película de Brasil, creo que fue esa frase. Está muy chingona, la neta. Está muy, muy chingona mientras.